de hoy, Carmen. Fíjate que se ha comentado mucho la encíclica del Papa Francisco. Oye, sí, muy interesante. ¿Sí? En general, todos los documentos que está expidiendo, el Papa, escribiendo. Sí, así es. ¿Qué te parece si vamos a conocer qué es una encíclica? Porque estamos oyendo mucho de la encíclica, pero ni siquiera sabemos lo que es. Ok, vamos a escuchar la encíclica. Una encíclica fue originalmente una carta o circular enviada a todas las iglesias de una zona en la antigua iglesia cristiana. Para la Iglesia Católica, una encíclica papal es el sentido más estricto, una carta generalmente sobre algún aspecto de la doctrina católica enviada por el Papa y dirigida por este a los obispos católicos de un área en particular, o más frecuentemente a los obispos del mundo. Sin embargo, la forma de la dirección puede variar ampliamente y a menudo se designa a un público más amplio. Las encíclicas papales suelen adoptar la forma de una breve del Papa debido a su carácter más personal. Las encíclicas papales son tan famosas que el término encíclica se usa casi exclusivamente para las enviadas por el Papa. En el catolicismo, en los últimos tiempos, una encíclica se utiliza generalmente para cuestiones importantes y es el segundo documento más relevante emitido por los papas después de la Constitución Apostólica. Sin embargo, la denominación encíclica no siempre se refiere con tal grado de importancia. Los archivos del Vaticano en la página web actualmente tienden a clasificar ciertas encíclicas como exhortaciones apostólicas. Este término informal señala documentos con un público más amplio que el de los obispos. Las encíclicas papales indican una alta prioridad para un tema en un momento dado. Son los sumos pontífices quienes definen cuándo y bajo qué circunstancias deben expedirse encíclicas. Pueden optar por emitir una constitución apostólica, una bula, una breve apostólica, una encíclica o una carta apostólica o simplemente dar un discurso papal. La primera de la historia de la Iglesia fue escrita por el Papa Benedicto XIV en 1766. Uno de los papas más prolíficos en encíclicas fue León XIII, quien escribió 86. Pío X redactó 16 y Benedicto XV 14. Pío XI escribió 30, Pío XII 41 y Juan XXIII 8. Pablo VI redactó 7 y Juan Pablo I no le dio tiempo de escribir, ya que falleció a los 33 días de ser elegido papa. En sus casi 27 años de pontificado, Juan Pablo II elaboró 14, comenzando con la Redemptor Hominis, el 4 de marzo de 1979, apenas 5 meses después de su elección como pontífice, en la que trazó los principios de su ministerio papal. La última encíclica fue Ecclesia de Eucaristía, publicada en abril del 2003, en la que trató sobre la Eucaristía. Benedicto XVI publicó el 25 de enero del 2006, a los 10 meses de ser elegido papa, su primera encíclica Dios es amor, sobre el amor y la caridad eclesiástica. A diferencia de otros pontífices, no traza, como suele ser la tradición, las líneas del pontificado. El 30 de noviembre del 2007 firmó Salvados en la Esperanza, que contiene el pensamiento del teólogo pontífice y trata sobre la esperanza cristiana, y el 7 de julio, aunque con fecha del 29 de junio del 2009, fue presentada su primera encíclica de carácter social. La encíclica Caridad en la Verdad es la tercera del Papa Benedicto XVI en sus 4 años de pontificado, después de las mencionadas anteriormente. Ahí tiene usted lo que es una encíclica, este documento que de alguna manera los jerarcas de la Iglesia Católica pues reparten, digamos, entre todos las iglesias que le corresponden para que sea una política a seguir, digamos, por parte de la Iglesia. Sí, exactamente, una forma de pensar que pueda regir cualquier trabajo que ellos elaboren. Exactamente. Eso es importante por la última encíclica de la que estabas hablando el viernes. Sí. Y que hablaba precisamente de la ecología. Y retomar un tema tan importante que ya lo tome la Iglesia y ya lo tome el Papa como una encíclica, es que lo transcribe en una encíclica. Esto entonces dicta la política de la Iglesia en torno a un tema que no se había puesto sobre la mesa por parte de la Iglesia. Así es, ¿no? Así es, y pues bueno, esto es interesante, Carmen, está dando mucho de qué hablar. Hay gente, como yo les comentaba el viernes, que dicen que está incorrecto que el Papa se meta en asuntos científicos, porque pues bueno, justifica parte de sus acciones y de sus pensares en cuestiones
científicas, y pues bueno, obviamente dicen no tienen por qué, que porque la iglesia tiene que estar separada de lo científico, etcétera, etcétera, que las cosas son por dogma de fe. Bueno, yo creo que son realmente ganas de molestar. No, yo creo que hay una evolución en ese sentido. Si no, bueno, tendría que ser en la iglesia, pero tengo que pensar que es por medio de este Papa. Hay una evolución en el sentido de modernización, de tomar temas. No entiendo que tenga que ser la iglesia separada de la ciencia. No, yo tampoco. Cuando en teoría quizá la idea es que tradicionalmente durante el oscurantismo la iglesia tapó cualquier posibilidad de evolución científica precisamente porque se hacía cargo de la ciencia. Claro. Y entonces yo creo que ese es digamos, el temor que pueden tener muchos críticos de que vuelva a pasar lo mismo. Y sin embargo, este nuevo tipo de declaraciones está estableciendo como una apertura muy fuerte en vez de tapar el tema. Y a muchos otros temas, que eso ha sido precisamente la polémica de este papado, ¿no? Precisamente que hay muchos temas que ha estado abriendo y que ha estado permitiendo, cuando menos que además sean temas de discusión, antes ni siquiera lo eran. Exactamente, ¿no? Y hablamos de religión y de iglesia, no de espiritualidad. Así es, completamente. ¿No? Completamente. Bueno, con eso nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Eco.